La integración por partes, que se representa como esta fórmula que tengo aquí, nos ayuda mucho especialmente cuando tenemos la integral de un producto de funciones, el cual no podemos resolver mediante sustitución directa, o que no podamos aplicar otras técnicas que sabemos como la sustitución. Entonces vamos a aplicar esto. Que esto podríamos decir que es un pariente de lo que es la regla del producto para derivadas. Así que es probable que tú te memorices esta fórmula, pero probablemente en alguna ocasión se te olvide. Entonces, sí, muy importante va a ser saber de dónde viene de esta fórmula. Así que vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se obtiene. Y vamos a comenzar con el concepto de derivación para un producto de funciones. Vamos a decir que si nosotros queremos encontrar, digamos, la derivada de dos funciones, digamos una función f de x multiplicando otra función g de x, pues como vemos es la derivada de un producto. Entonces vamos a aplicar lo que conocemos como la regla del producto, que seguramente a estas alturas en cálculo ya la han aplicado, que la regla del producto me dice que esto se resolvería como la derivada de la primera función por la segunda función más ahora la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. A esto lo conocemos como la regla del producto. Y como sabemos, lo opuesto a derivación es la integración. Si nosotros integramos ambos lados de esta expresión que tenemos aquí, debido a que estos dos lados son iguales, lo que termine al final me va a permitir resolver integrales de funciones que tengan esta forma, que sea un producto de funciones. Entonces voy a comenzar por integrar ambos lados. Entonces voy a decir integral aquí de esto, de x, de f de x por g de x. Y desde luego, si estoy integrando, voy a tener que escribir acá afuera un diferencial. Y lo mismo haría el otro lado, escribiría aquí integral de f' de x por g de x más f de x por g' de x. Y también, como estoy integrando, voy a escribir en la parte de afuera un diferencial, que probablemente aquí no lo van a poder ver bien, pero lo voy a escribir por aquí, de x. Ahora lo que me queda es simplemente simplificar lo más que pueda todo esto. Tengo que simplificarlo. Entonces aquí yo veo que tengo la integral de una derivada, que es la derivada de que la integral son opuestos. Entonces la derivada con la integral se cancelan. Entonces cancelaría esto con esto y termino que en este lado me quedaría simplemente la multiplicación de f de x por g de x. Y en el otro lado lo que me quedaría sería entonces la integral de esto que tenemos aquí, que podemos dividir en dos integrales, una para esta expresión y otra para esta expresión. Recordemos que la integral de una suma de funciones es la suma de sus integrales. Entonces diríamos integral de f' de x por g de x más, ahora la integral de esta otra de aquí, la integral de f de x por g' de x de dx. Y básicamente esto, podríamos decir ya que esto es la fórmula de integración por partes. Y tal vez digan, bueno, pero no se ve así en el teorema. Aquí lo único que tenemos que hacer entonces es hacer una simplificación y aplicar lo que son los conceptos de integración. Pero para eso, debido a que tenemos dos funciones, para verla como lo vemos, vamos a hacer unas pequeñas sustituciones por aquí. Por ejemplo, vamos a hacer unas sustituciones. Si yo por ejemplo a f de x digo que voy a sustituirla y voy a decir que f de x la voy a sustituir por u, digamos. Lo que me hace la sustitución es escribir algo que no me gusta como se ve por algo más simplificado, por ejemplo una letra. Entonces, si en lugar de escribir f de x yo escribo u, entonces pues diría que u me va a representar a f de x. Y voy a decir también que para g de x, a g de x lo voy a representar con una b. Entonces, o v, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos b de vaca. Y entonces esto sería que la b me va a representar a g de x. Ahora bien, hasta aquí, si ustedes se fijan, yo ya puedo sustituir f de x, puedo sustituir esto, podría sustituir esto, podría sustituir esto. Pero ahora, ¿con qué sustituyo esto de aquí? F de x, f' de x de x,
o g' de x de x. Pues para eso sería sencillo, únicamente tendría que sacar la derivada aquí en este caso. En este caso sería derivada de u con respecto a x, que sería igual a f' de x. Y si aquí despejo para du, lo que me quedaría que du sería igual a f' de x de x. Y lo mismo haría en este otro lado. Si yo acá en este otro lado digo db sobre dx, va a ser igual a g' de x. A g' de x. Entonces g' de x sería, yo diría, despejaría. Entonces mandaría esta a multiplicar. Entonces me queda g' de x. Y ahora sí vea que esto de aquí sería lo mismo que tengo aquí. O sea que lo podría sustituir por du. Y lo mismo pasaría aquí. Este f' de x con este de x sería esto, que sería equivalente a du. Ahora sí podríamos decir que ya tengo todo listo para sustituir todo ese término ahí. Entonces voy a hacerlo por aquí y solamente voy a hacer la sustitución. Entonces la forma que lo escribiría ahora sería, en lugar de f de x, yo veo que f de x lo represento con u. Entonces escribo la u por g de x, y g de x lo estoy representando con b. Entonces escribo u por b. Y ahora esto sería igual, hago este signo de integral. Y como vemos, la integral de f' de x por dx. Y también este g de x de aquí. Primero sustituyamos este g de x de aquí. G de x lo tenemos aquí, que lo representamos con esta b. Entonces sería b. Y ahora lo que sobra, que es f' de x por dx, lo tenemos aquí, f' de x, que es du. Entonces b por du. Y ahora lo que me quedaría sería sumar ahora la otra integral que tengo aquí, que sería la integral primeramente de f de x. ¿Quién es f de x? F de x, como podemos ver, lo tenemos representado nuevamente con u. Entonces sería derivada de integral de u. Y ahora por g' de x de dx. Y lo tenemos aquí, que es igual a db. Entonces lo escribimos por ahí. Sé que aquí se ve algo similar, lo escribí que se ve algo similar, pero este es una u de uña y esta es una b de vaca. Y ya de aquí a partir de esto, para que nuestra teorema se vea como lo tenemos, lo que podemos hacer es simplemente despejar para este. Y para hacerlo, entonces vamos a decir, voy a escribirlo aquí primero, integral de u de b va a ser igual a lo que tenemos ya de este lado, que sería u por b menos esta, que la vamos a mandar a restar al otro lado. Entonces sería menos la integral de b de u. Y así sí, entonces ahora ya se ve como lo miraríamos en nuestro teorema. Y esta ha sido la demostración de lo que es el teorema de integración por partes.